empezamos esta inquietud de evangelizar en la calle, que fue en el 2009, empezamos un chico y yo, que era Cheti y yo. Se llama así, Cheti. Entonces fuimos Cheti y yo, nos presentamos a don Juan Antonio y decimos, don Juan Antonio, nos gustaría evangelizar por la calle. Y él, sin conocernos de nada, nos dijo, le dijimos un poco el plan que teníamos en la cabeza, que era básicamente rezar y a ver cómo, no sabía cómo empezar, y nos animó mucho. Evangelizamos 2 veces, al segundo año lo contaban. Don Juan Antonio dijo, venga, pues iros todas las semanas a evangelizar una parroquia y os vais un poco como... tenéis que como que lanzaros más. Estuvimos un año entero evangelizando los jueves, bueno, 2 jueves al mes en una parroquia. Y al tercer año, viendo que la cosa parecía que era de Dios, nos dijo don Juan Antonio, mirad, en la siguiente reunión de sacerdotes de la diócesis les voy a decir que cuando llamen los chicos de Querigma, entonces éramos más jóvenes, hace 15 años, cuando llamen los chicos de Querigma, que os abran las puertas. Entonces él dijo en una reunión, van a ir pasando los chicos de Querigma, los chicos éramos 6 o 7 en aquel momento, que van a ir evangelizando por toda la diócesis. Y así fue. Entonces don Juan Antonio ha sido un promotor, un padre para nosotros, y le queremos mucho. Él cuando era párroco nos contaba que se iba con un megáfono a las zonas de Botellones con su parroquia y empezaron ahí a evangelizar, él el primero, ¿no? O sea, es un entusiasta. Ya ha venido Fernando. Pues yo creo que podemos empezar. Fernando, ¿quieres decir algo de Juan Antonio? Bueno, pues eso, estamos agradecidos a Dios por él. Y ahora es obispo emérito, para que no lo sepa, de nuestra diócesis. Normalmente los obispos muchas veces se van a otras diócesis, cuando son eméritos, no todos, pero el nuestro se ha quedado aquí, que no es muy habitual, lo cual quiere decir que está justo aquí en esta diócesis, porque es muy querido. Y nuestro obispo, pues, es una relación extraordinaria. Pues con todos ustedes, don Juan Antonio, Reis Plan, la oración con la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a desarrollar el tema orar con la palabra de Dios. Y para eso, lo primero que quiero deciros es que hay 2 puntos de referencia que me parecen muy importantes para este tema. Primero, la constitución del Concilio Vaticano II, Dei Verbum, sobre la palabra de Dios, para aquellos que queréis profundizar en lo que significa este término, palabra de Dios, y después la oración, este es un paso obligado. Y segundo, después del sínodo sobre la palabra de Dios, el Papa Benedicto XVI nos regaló la exhortación apostólica Verbum Domini, la palabra del Señor, que es otro documento que considero que es importante para profundizar en este tema. Ahora, una pequeña introducción. Cuando decimos palabra de Dios, hemos de entender que este es un término analógico. ¿Qué significa esta palabra? Pues que la palabra de Dios incluye varias acepciones. Dice la carta a los Hebreos en el inicio mismo, Dios habló de distintas maneras. Últimamente nos ha hablado con su Hijo. ¿De qué modos ha entablado Dios el diálogo con nosotros? Pues desde la creación. Dios sale de sí mismo y crea, y eso ya es palabra. Dice uno de los textos de la Escritura, el cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento la obra de sus manos. Uno, contemplando el firmamento, reconoce el lenguaje de Dios que nos ha hablado a través de la creación. De manera que incluso cuando oramos, podemos también orar desde la contemplación misma de las cosas creadas. Dios ha hablado fundamentalmente por su Hijo, es otro término que expresa ya de una manera singular lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, dice San Juan en el prólogo, que estaba junto a Dios y que era Dios, la palabra se hizo carne, por tanto, cuando decimos palabra de Dios nos referimos al verbo hecho carne, esa es la palabra por excelencia. Y también el Señor culmina su entrada en la historia con la venida de Jesucristo hecho carne, el verbo hecho carne, pero ha entablado un diálogo con nosotros a través del pueblo de Israel, entrando en nuestra historia. Y esa historia también es lo que llamamos revelación, las llamamos a las 2 etapas, Antiguo y Nuevo Testamento,
la Sagrada Escritura, que es el testimonio de la palabra de Dios. Cuando decimos orar con la palabra de Dios, nos referimos a veces a orar con la Escritura, pero hemos de abarcar todo este término. La Escritura tiene dos etapas, Antiguo y Nuevo Testamento, que están relacionadas. Antiguo Testamento, todas las promesas que se cumplen en Jesucristo, Nueva Alianza, Nuevo Testamento. Hay una unidad de la Escritura y toda la Escritura tiene como clave de interpretación a Jesucristo. Escrutad las Escrituras, decía Jesús, que ellas hablan de mí. Para saber bien y conocer en profundidad lo que es un texto de la Escritura, tenemos que tener siempre la clave, la llave que nos abre su interpretación para nosotros, que es el mismo Jesucristo, a quien contiene toda la Escritura. La Escritura va unida, si leéis el texto del Concilio Vaticano II, a lo que llamamos la tradición. Por tanto, si surgió inspirada por el Espíritu Santo para un pueblo, ese es el origen de la Escritura. Los autores sagrados, inspirados por el Espíritu Santo, iban narrando todo lo que Dios decía y hacía por ellos. Eso se contiene en el Antiguo Testamento y después en el Nuevo Testamento, incluidas las cartas apostólicas que llamamos hasta el último libro de la Escritura, que es el Apocalipsis. Hay una unidad entre todas ellas. La clave para abrir la interpretación de la Escritura es Jesucristo. Y Jesucristo, a través del testimonio de la Escritura, lo hemos de recibir según la tradición. Por tanto, la tradición es un modo también de hablar de la palabra de Dios. La palabra de Dios la leemos en la Iglesia, y en la Iglesia donde surgió, el pueblo de Israel, el pueblo nuevo de la Alianza, la Iglesia, es donde debe ser leída. Por tanto, siempre con estas dos predisposiciones. La inspiración del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo quien ha inspirado todos los textos de la Escritura y han sido recibidos en la Iglesia, y por tanto la Iglesia nos transmite esa palabra que no es de interpretación individual, sino en el ámbito propio donde ha surgido, que es la Iglesia. Y esto lo denominamos así: Sagrada Escritura, fuente de la palabra de Dios, y tradición. Pero ese y es consustancial. Es la palabra de Dios dicha para un pueblo, inspirada por el Espíritu Santo a través de autores sagrados, con hechos y dichos de salvación, leída donde surge, que es en el pueblo de Dios, por tanto, interpretada desde la Iglesia. Es muy importante que caigamos en la cuenta de que es una palabra inspirada. Inspiración significa no dictado. No es que Dios dicte a los autores sagrados palabra por palabra lo que tiene que decir, sino que les inspira para que en su propio lenguaje, con la circunscripción de lo que son sus características y su cultura, vaya narrando paulatinamente todo lo que el Señor pedagógicamente ha querido hacer con el pueblo de Israel, que era el elegido para que desde él viniera el Salvador para todas las naciones. Por tanto, cuando nos encontramos con este testimonio privilegiado de la palabra de Dios, que llamamos las Sagradas Escrituras, hemos de comprender que hay, diríamos, todo un ambiente en el que han surgido, que hemos de conocer bien, para, en primer lugar, empezar a conocer exactamente lo que Dios nos ha dicho. En definitiva, se trata de que Dios ha establecido un diálogo con nosotros, y la oración va a ser precisamente escuchar lo que el Señor ha hecho y lo que el Señor nos ha dicho para entrar en diálogo con Él. Para eso es bueno conocer también que las Sagradas Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, leídas en la tradición de la Iglesia, la Sagrada Escritura tiene sentidos, lo que llamamos los sentidos de la Escritura. El primer sentido es el sentido literal, o sea, qué es lo que Dios ha querido decir en sí mismo y en ese momento. El sentido literal es muy importante, saber cómo ha surgido ese texto y qué quiere decir el Señor en ese momento. Pero no se agota la Escritura en ese sentido literal, sino también en lo que llamamos el sentido espiritual, que va más allá del momento histórico y de lo que el Señor en sí y para aquel momento quiso decir. Por lo tanto, nos lo dice a nosotros. Por el hecho de estar inspirado el texto sagrado por el Espíritu Santo, ese texto va por encima del tiempo y llega hasta nosotros y nos hace ser contemporáneos tanto de Cristo, a quien contiene todas las Escrituras, como contemporáneos de sus textos, porque también están dichos para nosotros. Y también los hechos de salvación realizados por Dios a través de toda la historia de la salvación son para nosotros. Bueno, por eso es el sentido espiritual. Dentro del sentido espiritual
podemos distinguir lo que llamamos el sentido alegórico, no lo sé, por ejemplo, cuando hablamos de que caminando el pueblo por el desierto sentía hambre y Dios les mandó el maná. El maná era el alimento para esos momentos. Ellos comían el maná, después les mandó las codornices, pero era lo que el Señor respondía a su clamor, el hambre que sentía el pueblo en el desierto, y para ese momento. Pero es verdad que más allá del maná, eso era tipo de algo que tenía que venir después, que es el verdadero alimento, que es la Eucaristía. Por tanto, el sentido alegórico, espiritual, que va más allá del sentido literal, incluía una imagen de lo que después se nos daría en plenitud, lo que llamamos en el texto de la Escritura la sombra era el Antiguo Testamento y la realidad es el Nuevo Testamento. El maná nos hablaba también con el tiempo de otro alimento, que es, en este caso, la Eucaristía. Si queréis otro ejemplo, cuando sale de Egipto el pueblo de Israel guiado por Moisés y llega un momento en que tiene delante el Mar Rojo y detrás los jinetes del faraón, bueno, pues tienen que atravesar el Mar Rojo. Moisés hace un gesto extraordinario y abre el Mar Rojo y pasa al pueblo de Israel. Después vienen los jinetes del faraón y sucumben allí dentro de las aguas del Mar Rojo que se cierra otra vez. Pues bueno, eso que ocurrió en esos momentos era una imagen tipo de lo que ha sido para nosotros el verdadero éxodo, que es el bautismo. Por tanto, el sentido literal hay que conocerlo bien para ver las características de lo que Dios dijo y lo que hizo, y después hemos de desplegar, porque ha sido inspirado por el Espíritu Santo, todo lo que había allí virtualmente también para nosotros. En este caso, el bautismo, que nos hace salir de la esclavitud del pecado, nos libera de todos los enemigos que estaban simbolizados en el faraón. Sentido literal, sentido espiritual, alegórico. También hay un sentido que es moral, porque los textos de la Escritura también nos ayudan a llevar una vida justa y honrada. Y leyendo la Escritura, pues tiene la Escritura un carácter que llamamos performativo, que es capaz de cumplir lo que dice. Lo que dice la palabra, como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, si la leemos y la meditamos en el mismo Espíritu, tiene la capacidad de cambiar nuestra vida. Son palabras, ya lo ponemos por ejemplo, no es lo mismo describir una realidad que vemos, por ejemplo, esta mesa donde yo estoy aquí, con la Biblia, o la capilla donde estamos, yo la puedo describir, son palabras descriptivas que narran la realidad de lo que vemos. Pero hay palabras que llegan al corazón de la persona y la cambian. Son palabras, diríamos, que tienen una gran carga personal. Cuando alguien le dice a alguien que le quiere, esa palabra no es descriptiva sin más de un objeto o de una realidad que contemplamos, es una palabra que llega al otro y cambia su interior, porque escucha una palabra que mueve sus afectos y que puede cambiar la realidad de su vida. Bueno, pues si eso se da entre nosotros, hay un carácter performativo de nuestras palabras. La palabra de Dios lo tiene por excelencia. Todo lo que ella dice, detrás de ella, como toda la Escritura contiene a Cristo, viene Cristo. Y viene a través del Espíritu Santo. Y si es acogida por una tierra buena, es acoger la palabra, es acogerla desde la fe. El Señor siembra. Pero si encuentra tierra buena, en este caso si es acogida desde la fe, toda la potencia de esa palabra, como la potencia de una semilla que pone el sembrador, si tiene tierra buena, pues dará de sí fruto. Esto es lo que se trata, de que también la palabra tiene ese carácter performativo, capaz de convertir y cambiar nuestra vida, y en este caso, como la semillita, si es acogida por la fe, si se nos encuentra en buena disposición y nos adherimos a esa palabra tiene también el sentido de cambiar nuestra vida. Y no solo tiene ese sentido alegórico y ese sentido moral, sino también tiene un sentido que va más allá de la realidad que contemplan ahora nuestros ojos, y es que anuncia la vida eterna. La palabra de Dios no solo se agota en el tiempo, sino lo que dice y lo que hace va cambiando nuestro corazón y va despertando en él la esperanza y el deseo de encontrarnos con la vida eterna, que promete la misma palabra. No decimos, lámpara es tu palabra para mis pasos, es luz que ilumina. Es capaz, quien escucha estas palabras mías y las cumple, tiene, dice San Juan, vida eterna.
cambia mi corazón porque conozco el amor de Dios, pero además me hace ya como un anticipo participar de la vida eterna, que es el sentido final de la palabra de Dios, que anuncia lo que está también por venir. Todo eso sale dentro del sentido espiritual. Sentido literal, lo que hizo en ese momento y lo que dijo para esa circunstancia. Sentido espiritual, que va mucho más allá y trasciende el tiempo, incluso anuncia lo que está por venir. Sentido alegórico, sentido moral, sentido anagógico, en el sentido de que anuncia lo que es la vida eterna y la gloria para nosotros. Bueno, pues esto, diríamos, son preliminares que era importante conocer para saber exactamente cuando hablamos de la palabra de Dios de qué estamos hablando. Ahora, ya entrando directamente en orar con la Sagrada Escritura, en este caso sabiendo que es el testimonio, diríamos, más relevante de lo que es la palabra de Dios, unido a la tradición, medida por tanto la tradición, no es decir que hay modos de acoger esta palabra. Dios entra en alianza con su pueblo y Dios entra en alianza con cada uno de nosotros. La palabra tiene que ser escuchada personalmente, cada vez tiene que ser escuchada comunitariamente, porque es para un pueblo y anuncia palabras y hechos de salvación. El modo de recibir la palabra es en sintonía con la Iglesia y con la Iglesia. Por eso hay momentos personales de oración y hay momentos, diríamos, comunitarios. Donde resuena de una manera, diríamos, fuerte la palabra de Dios es en la liturgia. En la liturgia tenemos particularmente todos los sacramentos, pero de una manera singular. En la Eucaristía tenemos la mesa de la palabra, donde escuchamos la palabra de Dios que está inspirada por el Espíritu Santo y proclamada en el Espíritu para que aquel que la acoge en esos momentos se dé, diríamos, un kairos, un acontecimiento de salvación. Es lo mismo que si tuvieras delante a Jesús, si tuvieras delante al Cristo que te habla y con la fuerza misma del Espíritu Santo te trae una presencia en la que tú puedes dejarte encontrar con Él y pasarte lo que le pasó al ciego de Jericó, o pasar lo que le pasó a la mujer que tocó el manto, o incluso lo que le pasó a Lázaro que ya estaba muerto. La palabra de Dios es viva, decimos, y es eficaz. El modo, diríamos, más, digamos, solemne en que es proclamada es la liturgia. En este caso, la liturgia eucarística, en la primera parte de la Sagrada Eucaristía, de la Santa Misa, llamamos liturgia de la palabra. Es un método bueno, un método que llamamos litúrgico, para acoger esa palabra. Porque si uno va a misa día a día, a lo largo de 3 años con los 3 ciclos, A, B y C, tiene prácticamente la síntesis de toda la Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. A veces cuando preguntan, ¿cómo leer y meditar las Escrituras? Bueno, hay un método litúrgico que es el de estar escuchando, meditando las palabras de cada día que resuenan en la Eucaristía de cada día, ordinaria. De manera particular, con más abundancia, los domingos, porque hay 3 lecturas con el Salmo, el método litúrgico. ¿Y cómo se proclama la palabra de Dios en la liturgia? Se la proclama por el ministro adecuado, los lectores de las palabras del Antiguo Testamento, el salmista, cantando el Salmo, recitándolo, y las cartas de los apóstoles, incluido el Apocalipsis, y el diácono o el presbítero o el obispo que proclama el Evangelio. Y se proclaman con unción. Se proclaman con unción del Espíritu Santo, sabiendo que es Dios mismo quien está hablando. Y esa palabra se prolonga en lo que es la homilía, como se prolonga después la transmisión de la fe y la escucha de la palabra, en la oración personal, como diremos, en la lección divina, o en la catequesis y enseñanza de la Iglesia, para profundizar en toda la riqueza de lo que es la palabra de Dios y la tradición. Bueno, pues la palabra de Dios en la liturgia resuena de manera particular en la Santa Misa y a la vez en lo que llamamos la liturgia de las horas. Por tanto, tenemos ahora 3 temas que hemos de analizar brevemente. Primero, la escucha personal de la palabra de Dios testificada en la Sagrada Escritura. A esto lo vamos a llamar lección divina. Después, la palabra de Dios dicha personalmente o comunitariamente a través de la liturgia de las horas.
Y la liturgia de las horas, digamos, sería un modo especialísimo en que la Iglesia nos entrega lo que ella llama el officium amoris. Es el pueblo de Dios que escucha la palabra de Dios y utiliza las mismas palabras de Dios, particularmente los salmos, los textos breves de la Escritura, las lecturas de los santos padres, para responderle a Dios. Bueno, pues empecemos por lo que es la oración personal a través de lo que llamamos la lección divina. ¿Con qué disposición hemos de acercarnos a la palabra de Dios testimoniada en la Sagrada Escritura? Bueno, pues aquí es importante empezar bien. ¿Empezar bien qué significa? Pues del mismo modo que Moisés escuchó de Yahvé, descálzate, cuando contemplaba la zarza ardiente. Ahora nosotros hemos de descalzarnos, hemos de ir con la actitud de la disposición del corazón para poder encontrarnos en diálogo con Dios, con una persona. No somos la religión del libro, somos de la persona. El libro testifica los hechos y los dichos del Señor. Pero todo el cristianismo es una persona, es Cristo, y todo el misterio de Dios es personal, Santísima Trinidad. Por lo tanto, vamos a dialogar con Dios. Más bien es Dios quien nos permite dialogar con Él. Por eso no se entra en oración de cualquier manera. Hay que disponer el espíritu, hay que disponer la mente, el corazón, los afectos, para entrar en el terreno sagrado, como Moisés, de la zarza ardiente, o en el ámbito propio de su palabra, que es una palabra de salvación. ¿Cómo lo solemos hacer esto habitualmente? Habitualmente, con las fórmulas que nos ha entregado la Iglesia, antes de leer la Escritura, lo que solemos decir es: ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, invocamos al Espíritu Santo. No entres nunca a leer, a meditar la palabra de Dios sin la asistencia del Espíritu Santo. Y esto requiere un poquito de tiempo. Silenciar también el corazón, silenciar la mente, silenciar los afectos, silenciar los sentidos, para tener una disposición interior y exterior para entrar en diálogo amoroso con Dios. Por tanto, disposición primera, invocación del Espíritu Santo. Cuando entramos ya en lo que llamamos técnicamente la lectura divina, la lección divina, eso tiene unos pasos. El primero de ellos es la lectura. Lección se llama la lectura. ¿Cómo hemos de leerla? Pausadamente. Hemos de seleccionar bien si es el texto ordinario de la misa de todos los días, si es un texto que estamos en un momento de retiro, o es un texto que hemos seleccionado para la oración personal del día, o un tiempo de Cuaresma, de Adviento, o el tiempo de Pascua, cuando sea, o el tiempo ordinario. Bueno, pues leemos. Y leemos el texto que vamos a meditar, porque la primera parte es leer. Y leer incluso es conveniente que busquemos un sitio donde podamos estar a solas, y si es posible, leerlo en voz alta, para que penetre en nuestro interior, para que escuchemos esa palabra como dicha para nosotros. Leerla, y leerlo no una sola vez, sino varias veces. No es el momento del estudio de esa palabra, eso si se estudia tiene que ser previo. Ahora hay una lectura objetiva de la palabra de Dios testimoniada en la Sagrada Escritura, que es una lectura que llamamos objetiva, donde leemos el texto tal cual. Y lo leemos varias veces para que poquito a poquito vaya entrando en nosotros y lo vayamos asimilando. Eso significa una lectura pausada, detenida, poniendo el afecto y la mente en lo que estamos leyendo, y después de ese primer paso, que sería Dios que me está hablando, es decir, ¿qué dice la palabra en sí? Es lo que en este momento nos tenemos que preguntar. ¿Qué está diciendo la palabra en sí? Bueno, pues eso es lo que queda después de la lectura. Tú vas leyendo y ahí vas viendo lo que Dios quiere decir en sí. Bueno, después de ese primer paso, que es lo que llamamos la lección, la lectura, después viene lo que llamamos la meditación. Todo esto está descrito en esta exhortación apostólica que os decía, donde el Papa Benedicto XVI, cuando dice que la lección es preguntarnos precisamente qué es lo que Dios quiere decirme, o que dice en este momento ese texto bíblico, que dice en sí mismo. Cuando pasas a la meditación, meditación es una palabra que significa rumiar. Ahora ya lo has leído 1, 2, 3 veces pausadamente. Ahora se trata de que lo vayas asimilando, que lo vayas rumiando, que lo vayas masticando, ¿no? Y lo que la palabra en ese momento
la pregunta que es, ¿qué es lo que me estás diciendo a mí? ¿Qué dice la palabra en sí? ¿No? Que había un ciego en Jericó que clamó, Jesús, hijo de David, apiádate de mí. Pero eso es lo que sucedió. Eso es lo que dice la palabra, eso es lo que estás leyendo. ¿Pero qué te dice esa palabra a ti? ¿Qué te dice a ti que eres ciego también? ¿Y qué te está promoviendo el Señor? O el grito que vas a decirle al Señor. De todo eso lo vas rumiando. Lo que aquí le pasó, ahora tiene que pasarte a ti. Porque esa palabra hemos dicho que es viva, es eficaz, es performativa, es capaz de cambiar el corazón y la vida de una persona. ¿Qué me quieres decir a mí? No que dijiste en ese momento, que ya lo he analizado con la lectura y la meditación. Ahora se trata de ver qué me quieres decir a mí, Señor. Y entonces, a la meditación, que es como ir desgranando poco a poco lo que el Señor quiere decirte, que es lo que tienes que profundizar en este momento de la oración, que es la meditación, después es cuando tú pasas, con un tercer momento, a hablar con Él. Es verdad, Señor. Es que no sé lo que me pasa, que no soy capaz de tener presencia tuya en las cosas que hago. Es que me distraigo constantemente. Es que apenas estoy intentando entrar en mí mismo, me viene a la imaginación cantidad de cosas que tengo que hacer, o alguien que me está llamando por el móvil, o las cosas que tengo que preparar para después. No soy capaz, Señor. Y vivo una cierta ceguera. Y es una ceguera a veces espiritual, Señor. Es que no te descubro presente en mi vida. Tengo que clamarte como clamó el ciego. Jesús, grítalo, Jesús, hijo de David, ten piedad, apiádate de mí. Sabes que el Señor, como las oraciones distintas, dirá, bueno, pues llamadlo, que venga, ¿no? Esto es lo que tienes que recibir tú, una invitación del Señor. Y esto es oración. Oración viene de la boca. Y se trata ya de hablar y dialogar. ¿A qué tienes tú que decirle al Señor? Ese es ese momento. ¿Qué tienes tú que decirle al Señor? Por lo que le tienes que decir al Señor es que le quieres descubrir tu interior, que quieres mostrarle tus llagas, tus heridas, tus preocupaciones, tus ilusiones, tus alegrías, las cosas que te sugiere el texto que acabas de leer. Y ahí se entabla una oración en la que vas desgranando un diálogo amoroso de persona a persona. Esto es un diálogo amoroso, pero siempre desde la fe. O sea, tomas conciencia de que el Señor está aquí, de que el Señor está presente en esta palabra que tú has leído y que has meditado, y ahora desde ella misma tú vas hablando y vas orando. Orar, que es abrir la boca y hablar con Dios. Y esto es, diríamos, lo que quiere el Señor. Todo lo que ha realizado a lo largo del Antiguo Testamento, todo lo que desde las promesas de los patriarcas, después de los anuncios de los profetas y todo el desarrollo de la historia era para entablar este diálogo con nosotros, ¿no? Cuando Jesús decía, venid a mí, o venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. O los salmos que nos invitaban, Señor, muéstranos tu rostro buscaré, Señor, no me escondes tu rostro. Este es el momento. Es el momento de ponernos delante de Dios y de tú a tú, desde la fe, escucharle. La fe entra por el oído destila hacia el corazón y moviliza afectos y voluntad para que tú desde ellos le hables al Señor, le narres, derrames tu vida delante de Él. Esto bien llevado, diríamos, no tiene tiempo. Nuestro tiempo es limitado, tenemos que poner un tiempo apropiado para este tipo de oración que habitualmente suele desarrollarse, al menos una media hora larga, si puede ser una hora mejor, y el tiempo, diríamos, donde nos disponemos con mayor tiempo, pues al menos una hora, ¿no? Pero es el momento, diríamos, clave, donde ya la palabra no solo ha sido dicha, en lo que significa en ese momento, sino que ha sido meditada en lo que te dice para ti, y ha tocado, vamos a decir, tu interior. Ya el ejemplo que os ponía antes de la hemorroísa que tocó el manto de Jesús y quedó curada, pues ahora tienes delante a Cristo resucitado que es contemporáneo nuestro y que te habla a través de esa palabra, es para tocarte. Y cuando te toca te cura. Y te cura todo, mente, corazón, afectos, llagas, todas las heridas. Esta palabra es capaz de curar, ¿no? Decía Jesús a los apóstoles, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he dicho. Y esta palabra viene detrás de Él, promovida por el Espíritu Santo, nos trae a Cristo, que es el Maestro, nos enseña,
que es el médico que nos cura y que nos sana, que es el consolador del Espíritu Santo, que viene a hacerse cargo de nuestra situación. Bueno, pues lección, meditación, oración, y mientras vas hablando, puede llegar un momento en que, digamos, el Señor te regala ese punto de conexión y de unión íntima con Él. Y es lo que a esto lo llamamos nosotros, dentro del desarrollo de esta oración, la contemplación. Esto es una gracia particular del Señor que le tienes que pedir, donde en un momento determinado ya delante de la zarza ardiente, delante del sagrario, delante de la Eucaristía, delante del Santísimo Sacramento, delante de la palabra, puede llegar un momento en que quedes tocado de tal manera que tu corazón quede fijo. Esto es lo que llamamos la contemplación. En ese momento hay que detenerse. La contemplación es ya el momento de unión íntima con el Señor. Eso no es algo automático, no es algo que no requiere aprendizaje, requiere aprendizaje. Siempre somos aprendices. Y con esa humildad, como la Virgen María, nos hemos de abrir a la palabra de Dios. María es el modelo de acogida de esa palabra. Ella es la mujer orante, la mujer creyente, la mujer contemplativa, la mujer que guarda las cosas en el corazón. Pues nosotros igual. En un momento determinado, el Señor te puede dar ese toque, o esa luz especialísima que te llegue a detenerte. Y diríamos, es un momento incluso que puede resonar en el afecto. A veces no, pero puede resonar en el afecto. De tal manera que sientas una complacencia extraordinaria, máxima, de no quisieras nunca alejarte de ese momento porque el Señor ha tocado tu alma. Bueno, pues este es el desarrollo de la lección que llamamos divina, que concluye con la acción. La acción. Al final hemos de decir, Señor, ¿y ahora qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga por ti? Los que habéis hecho ejercicios espirituales según el modo ignaciano, hay un momento en la meditación sobre el pecado en que San Ignacio concluye pidiendo un coloquio con Cristo clavado en la cruz, con Cristo crucificado. Es el momento en que, después de la contemplación de todo lo que son nuestros vicios, nuestras llagas, nuestros pecados, viendo cómo el Señor, siendo Dios, se ha humillado tanto y que por mí ha dado la vida en la cruz, viéndole allí clavado en la cruz, surge espontáneamente la pregunta de decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Como decía él cuando se le acercaba el ciego, dice, ¿qué quieres, Señor, que haga? ¿Qué quieres que haga por ti? Señor, que vea. Pues lo mismo. En este caso, la respuesta nuestra, como conclusiva de la oración, es, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer por ti? Tanto has hecho tú por mí, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué es lo que en estos momentos me pides que yo haga para llevar adelante este proceso de lo que es revivificar la gracia del bautismo y caminar por los sendas y por los caminos de la santidad? Si es así, la palabra de Dios cambia la vida. Y este es el termómetro que hemos de ponernos para ver si estamos orando bien o estamos orando mal. La oración cristiana es una oración de diálogo amoroso con Dios. No la podemos confundir con la meditación de tipo oriental de las distintas filosofías orientales. ¿Cuántas personas piensan que la oración y la meditación es para entrar en el vacío de uno mismo, para adquirir una cierta paz interior? Todo eso no es la oración cristiana. La oración cristiana crea esa paz y esa tranquilidad interior, pero está habitada, no es vacía. Está habitada por el Señor, está habitada por el Espíritu Santo, y por lo tanto es un diálogo amoroso, no es un monólogo contigo mismo, ni es entrar, diríamos, en la energía del universo, ni sumergirte en la nueva era donde al final no tienes más que el vacío y la conexión con la energía propia del universo para formar allí casi, diríamos, como un panteísmo donde tú formas parte del conjunto del universo, perdiendo todas tus características individuales y las circunstancias concretas de tu vida, ¿no? La oración cristiana es diálogo con Dios. Dios que me habla y yo que respondo, sin renunciar ni disminuir nada de lo que yo soy, sino al revés, poniendo todas las características singulares de mi propia vida delante del Señor para entrar así en relación amorosa con Él. Y esa relación es la que nos da la paz interior. La paz la tendréis en mí, decía Jesús, ¿no? Os he dicho estas palabras para que tengáis paz. Encontraréis esta paz en mí. En el mundo tendréis batallas y dificultades, pero no temáis, yo he vencido el mundo. La paz nos la da el Señor, no nos la da el mundo.
ni nos la da un vacío interior que nos ha ocupado por el propio amor de Dios. Bueno, ya tenemos la oración personal con la lección divina, más allá de lo que es la lectura de la palabra de Dios litúrgica, proclamada en los sacramentos y de manera particular en la Eucaristía. Ahora pasamos rápidamente al modo de Dios también ordinario con que la Iglesia Católica quiere que nosotros oremos. Es lo que llamamos la liturgia de las horas. La liturgia de las horas tiene, diríamos, una gran tradición, porque Jesús oraba con los salmos, el pueblo de Israel oraba con los salmos, la Iglesia ora con los salmos, y esos están ahí desde siempre. Cada uno de ellos, en su momento, significaban lo propio para el pueblo de Israel. Israel lee y proclama los salmos con unas circunstancias históricas concretas donde surgieron. Jesús ya ora con los salmos y le da una plenitud al contenido de esos salmos. Y la Iglesia, después de Jesús, ya reza con esos mismos salmos, pero ya le da un sentido ya más pleno, porque ya se ha cumplido la obra de la redención. Estamos ya en la plenitud de la revelación. En la Iglesia Católica fue San Benito de Murcia el que organizó lo que actualmente conocemos como liturgia de las horas. Él salió de Roma, en la decadencia del Imperio Romano, se fue a Subiaco, de una vida de ermitaño durante mucho tiempo, allí iban unos cuantos a visitarle, surgieron un grupo de discípulos, después bajó a Monte Cassino y fundó los benedictinos. Y ahí es donde nace la organización de lo que habitualmente llamamos la liturgia de las horas. El monacato surge para enseñar a vivir. Ya con la decadencia del Imperio Romano habían perdido el arte de saber vivir, y San Benito lo que hace es organizar una vida que esté referida a Dios y no han de poner, como dice él en su regla, nada a Cristo. Y ahí les enseña a orar, les enseña a trabajar el campo, les enseña la hospitalidad, de cómo tienen que acoger a los que vienen al monasterio, les enseña lo que es el silencio, etc. Dentro de lo que es la oración, organiza lo que llamamos la liturgia de las horas, que hoy conocemos nosotros y que es para los sacerdotes, para los religiosos, para la vida consagrada, para las familias, para todos los laicos. Toda la liturgia de las horas no es solo para los consagrados, sino es también para todo el pueblo de Dios. ¿Y cómo lo organizó San Benito y cómo ahora está organizado? Pues comenzamos con lo que llamamos el oficio de lecturas. El oficio de lecturas es lo que habitualmente se ha llamado las vigilias y que en los monasterios se hace medianoche. Es el momento, diríamos, de tranquilidad, de silencio, que puede ser durante el día también, cuando uno busque ese tiempo, para entrar en profundidad con los salmos, con lo que, más allá del salmo invitatorio, ¿no? Venid, adoremos al Señor, demos gracias, ¿no? Si el salmo lo empezamos, pedimos a Dios auxilio, ¿no? Dios mío, ven en mi auxilio, oh Señor, ábreme los labios, tocamos al Señor para que nos ayude a orar. Pues ahí derramamos los salmos, son 3 en el oficio de lecturas, y después una lectura de la Escritura y otra lectura de los Santos Padres o de los textos del Magisterio. Diremos que ahí nos introducimos dentro de la tradición de la Iglesia en un momento de profundización de lo que es la sabiduría de Dios para adquirirla nosotros. Entrar en la sabiduría de Dios, ¿cómo lo hacemos? Con la oración, a través de los salmos, en los momentos de reposo, en los momentos de tranquilidad, en las vigilias de la noche, para después dejarnos ilustrar y formar la mente con la misma palabra de Dios meditada y orada, la lección divina lo propio de los monasterios, en este caso una lectura de la Sagrada Escritura y otra de los Santos Padres o de los santos o del Magisterio de la Iglesia. Oficio de lectura. Habitualmente los laicos no empiezan así, sino que empiezan con lo que llamamos la oración de laudes. Laudes significa alabanza, y es la oración de la mañana. Y la oración de la mañana también se organiza del mismo modo. Con la invocación inicial, si es la primera oración que hacemos, con el salmo invitatorio, Señor, ábreme los labios, ¿no? Y después el salmo invitatorio, venid, adoremos al Señor, que hemos oído el la roca que nos salva, ese salmo lo vamos proclamando, y después ya también tiene 3 salmos que habitualmente, particularmente en los domingos, pues nos hablan de las escrituras, de la creación, del día que comienza, para que toda nuestra vida sea una alabanza al Creador, ¿no? Recordar, pues, el primer domingo de la primera semana, en 4 semanas,
los salmos del domingo, la primera semana es: oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti. Es una oración que nos pone en relación con Dios para expresar la sed que tenemos de Él, o el canto de Él, lo que llamamos criaturas del Señor, bendecid al Señor, que toda la creación, que todo lo que ha hecho, segundo Salmo, todo lo que Él ha hecho, en este caso, redunde con un cántico de alabanza a través de nuestra oración. Y el tercer salmo, cantar al Señor, un cántico nuevo, solemos decir en el domingo de la primera semana, son salmos de alabanza. ¿Cómo empezamos el día? Decía San Agustín: utilizamos los salmos que están inspirados por Dios porque solo Dios habla bien a Dios. Y más allá de nuestras propias palabras, tomamos la palabra de Dios, en este caso los salmos, para bendecirle, para alabarle, para cantarle, para darle gracias. La oración propia de los salmos, más allá de los salmos históricos, de los salmos de circunstancias particulares, de un enfermo, de un perseguido, etc., son salmos de bendición, donde reconocemos que Dios nos visita. Es lo que decimos en el salmo invitatorio, ¿no? Después, cuando acabamos, decimos con el Benedictus que saldrá el sol del oriente que nos visita, Dios nos visita, y esa visita que viene con el sol, el segundo día que el Señor nos regala, nosotros se la devolvemos bendiciéndole y alabando. Es lo propio de la oración de la mañana, lo propio de la oración de laudes. Están los tres salmos, más allá del invitatorio, el himno, que nos introduce en la oración de laudes, y después un texto de la palabra de Dios, cortito, para que nos sirva ya de guía para la mañana, y después ya el responsorio, con lo que respondemos en este texto corto de la palabra de Dios, unido al Benedictus y unido a las preces. Y así empezamos la oración de la mañana. Eso ya lo programó San Benito para los monjes, y desde ahí se prolongó para los sacerdotes de vida consagrada y para todos los fieles laicos. Yo os aconsejo que verdaderamente esto lo practiquéis. También, fuera de estos momentos de laudes, hay que estudiar un poquito los salmos. Y una introducción a los salmos es necesaria, porque también ellos tienen los mismos sentidos, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Si cogemos el Salmo 23, ¿no? Salmo 23, el Señor es mi pastor, ¿no? Es un salmo que une dos circunstancias. Uno, que se ha salido de la rueda del campamento del pueblo de Israel, que va por el desierto del campamento, se ha salido de la rueda, se ha ido solo y ve que lo acosan sus enemigos, lo persiguen. Esa es la primera parte del salmo. Y de momento encuentra una tienda donde es acogido por el que está allí. Es la segunda parte del salmo, ¿no? Y eso es una circunstancia histórica. Dios, que en los momentos de persecución y de peligro, del mismo modo que guiaba a Israel por el desierto, me guía a mí. Y cuando estoy acosado por los enemigos, preparaos una mesa ante mí, me acoges en una tienda, alguien me acoge y me da hospitalidad. Eso es el sentido literal, ¿no? Iba caminando Israel por el desierto y descubrió que era Dios quien le guiaba. Y entonces cuando dice: el Señor es mi pastor, dame paz. Y fijaos en las imágenes del Salmo. Las imágenes del Salmo son todas sacramentales, del sentido espiritual, ¿no? El Señor es mi pastor. Israel es consciente de que le va guiando Él, a través de la columna de fuego, a través de las palabras de Moisés, a través de los signos extraordinarios que Él ve, lo mismo que hemos de ver nosotros en nuestra vida, ¿no? Dice: me conduces hacia aguas tranquilas. ¿Qué son las aguas tranquilas? Pues para este que va por el desierto, un oasis, es el sentido literal. Para nosotros, las fuentes del bautismo y las fuentes de los sacramentos, ¿no? Dice: me guías por el sendero justo. Esto es fenomenal. Como a Israel, que resultó muchos años por el desierto para purificar ese pueblo y llevarlos a la tierra prometida. Me guías por el sendero justo. También en mi vida hay desiertos, en momentos difíciles, en momentos de complicación, de amargura, pero es el sendero justo, por el honor de tu nombre, porque has empeñado tu palabra en guiarme como guiabas a Israel, ahora me guías a mí, ¿no? Dice: cuando encuentra que le acosan los enemigos, se encuentra a este jeque que lo va a hospedar en su tienda, que le dice: me unges la cabeza con perfume. En ese momento parece que viene sofocado, es doloroso, polvoriento, le lavo los pies, le unges, ¿no? Para nosotros, el sacramento de la confirmación, la unción, el Señor nos regala ya, es el sentido espiritual, ¿no? Dice: preparas una mesa, claro, viene aquí fatigado, ¿verdad? Preparar una mesa para que, frente a mis enemigos que me acosan,
Para nosotros eso es la Eucaristía, que más allá del sentido, y eso necesita introducción, conocer un poquito el sentido, la historia de todo cada uno de los salmos, saber qué tipo de salmo es, para bendecir, alabar al Señor y saber exactamente el momento en que lo estamos rezando, que ya es una dimensión eclesiológica, ya no es la de Jesús, que oraba, no es la del pueblo de Israel, que oraba con estos salmos, sino es nuestra oración ya en un tiempo que se han cumplido todas las promesas. Bueno, pues digo esto para que sepamos ver también en los salmos los distintos sentidos, ¿no? Y fijaos, el salmo como acaba, con ese sentido final, más lógico que es: tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, ¿no? Y habitaré en la casa del Señor. Veis, el salmo se abre a la dimensión de la eternidad. Y habitaré en la casa del Señor por años sin término. He puesto este ejemplo, es un ejemplo muy clásico del Salmo 23, para que tú puedas decir también hoy, orando con ese salmo: el Señor es mi pastor, nada me falta. Y poner el ejemplo de todas las cosas que van sucediendo, como sucedió a este que se escapó de la rueda del campamento, o al pueblo de Israel que caminaba por el desierto. Cuando después de la mañana los monjes se ponían a trabajar la tierra, o quitar el ganado, o quitar las cosas de la higiene, de la limpieza, lo que fuera, tenían una hora intermedia. La hora intermedia es una hora más cortita en los salmos, en la lectura, no tiene preces, y es, diríamos, como un modo de habituarnos a no emprender nunca el trabajo sin la oración, ¿no? Podemos hacer un pequeño ofrecimiento de obras, o podemos también orar con la hora intermedia para decir: no empezamos el trabajo sin poner nuestra intención en el Señor, y recitamos los salmos, que en este caso van a acompañar el trabajo que estamos desarrollando. El otro, diríamos, o eje de la liturgia de las horas es las vísperas. Las vísperas son ya, después que ya va declinando el día, vemos como el Señor nos ha visitado. Lo que decíamos en Laudes, ¿no? Nos visitará el sol que nace del oriente. Pues ahora puedes repasar el día. Dice: vamos a ver, Señor, ¿cómo me has visitado hoy? ¿En qué cosas te has hecho presente? Y es cuando vas repasando el día, entonces con la oración de vísperas, si de la mañana lo bendecías y lo alababas, incluso hacías un ofrecimiento de obra, ahora en vísperas lo que van a hacer es reconocerle, bendecirle y darle gracias. Es la oración de gracias por este día. Y por eso, unido a los tres salmos de vísperas, que son salmos que normalmente vienen a expresar precisamente toda la obra realizada por Jesús y por el Señor en el Antiguo Testamento como promesa, y realizado en el Nuevo Testamento, viendo lo que realizó, lo aplicamos a nosotros, viendo lo que ha realizado en nuestro día. Y unido a los tres salmos y a la lectura breve está el canto del Magnificat, porque ahí es con María como proclamamos la grandeza del Señor y le damos gracias, ¿no? Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava, porque me has mirado, porque me has visitado a lo largo del día. Esa es la oración de vísperas, que se prolonga también otras veces. Y para finalizar el día, dentro de la liturgia de las horas, está lo que llamamos completas, que es el momento de reconsiderar todo lo que ha sido el día, ponernos en presencia de Dios, ver los dones que nos han alcanzado ese día, ver aquella respuesta que hemos dado nosotros, también las respuestas deficientes, porque no hemos estado atentos a sus visitas, o incluso las cosas que hemos hecho mal, para pedirle perdón, y después hacer un acto de fe, con el cual concluimos las completas, con el deseo, unido al salmo de completas, el momento de examen de conciencia, a lo que es poner las manos de la Señor. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, dijo Jesús, ¿no? En tus manos, Señor, que vas a descansar, encomiendo mi espíritu. O, como que dijo: ahora, Señor, yo puedo dejar tu siervo y estar en paz, la oración del Señor, ¿no? Señor, te he visto, Señor, puedes descansar, puedes reposar, ahora puedes dejar tu siervo y estar en paz, porque mis ojos han visto al Salvador. Esto, diríamos, es como una armadura que abarca todo el día, desde luego deberíamos coordinar de algo. Punto final. La palabra de Dios es viva y eficaz, es un diálogo amoroso con Él. Con la oración dialogamos con Dios y Él se hace presente, su palabra es performativa, cambia nuestra vida y nos hace contemporáneos de Cristo. Dialogamos personalmente, de persona a persona. No buscamos la paz interior y el vacío, sino el diálogo amoroso con Él. Oramos de manera particular y solemne a través de la liturgia. Oramos también
con la lección divina, que puede ser personal, puede ser comunitaria, y oramos con la liturgia de las horas. Entiendo que esto es lo más importante para este tema que hemos intentado desarrollar. Orar con la palabra de Dios, siempre unida a la tradición, con el testimonio de las Sagradas Escrituras y la tradición que nos enseña a comprender la verdad oculta que está en esta palabra y que es para mí. Y que llama siempre una buena noticia. Es como el Señor que viene a decirte: te amo, te quiero, confía en mí, puedes descansar en mí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos